Estamos en día de Tanit Esther, es día de ayuno de Esther, y creo que es muy apropiado hoy hablar un poco de lo que es Esther, lo que era Esther, lo que significa la palabra Esther, y a través de esto entender todo lo que es el significado de la fiesta de Purim, un poco a nivel más profundo que lo que es lo que conocemos, que es decir, aparte de ponerse de disfraces y lo que se sabe que hay que tomar un poco más de lo que es una costumbre a emborracharse. Purim tiene una profundidad muy importante, y a esto nos vamos a dedicar hoy. El nombre Purim, la fiesta Purim, lleva la palabra Purim. ¿De dónde viene el origen de esta palabra Purim? Entonces la Megilá nos dice: al Shema Pur, Hu Agoral, Asher Lifnei Amán. Cuando Amán decidió destruir o exterminar al pueblo judío, él hizo un goral, un sorteo para ver en qué mes va a caer el sorteo, para ver en qué mes le conviene llevar a cabo la destrucción, la exterminación del pueblo judío. Y le salió el mes de Adar. Y a este nombre, sobre este goral en arameo es Pur, o en hebreo también es Pur, se le dio a la fiesta el nombre Purim, por este goral. Y la verdad es que hay que entenderlo, porque de todos tantos acontecimientos que hubo con respecto con la fiesta de Purim, tenemos tantas palabras que podíamos buscar de la historia de Purim, de la Megilá, para que se fijara la fiesta basado para darle el nombre a la fiesta, mucho más importantes que el goral aparentemente. ¿Por qué no se le llamó la fiesta de Mordejai, o la fiesta de Esther, o la fiesta? Se podía buscar, encontrar algo mucho más importante, que significara más de lo que ocurrió que el goral. El goral no creo que fue la cosa más importante. Es una pregunta. Vamos a pasar por varias preguntas y luego vamos a tratar de explicar. La Gemara de Masechet Shabbat nos dice que Purim es un día de Kabbalat Torah. Así dice la Gemara de Masechet Shabbat Daf Peichet. La Gemara dice que cuando estaban en Har Sinai los Yehudim, Dios les obligó a recibir la Torah. Kafá alehem har kegigit. Mikan modaa rabá leoraita, dice la Torah, la Gemara. De aquí hay una gran salida para los Yehudim, para el día del juicio. Cuando un Yehudí se va a enfrentar delante de Dios y lo van a juzgar por no haber cumplido la Torah, él va a poder siempre esconderse bajo el pretexto que la Torah Dios nos obligó en Har Sinai. Kafá alehem har kegigit. Y si es así, no soy tan culpable porque me obligaron y yo no quise recibir la Torah. Sin embargo, dice la Torah, Afalpijen, dice la Gemara, Afalpijen Adar Kiblua bimei Achashverosh. Dice la Gemara que volvieron el pueblo de Israel a recibir la Torah y aceptar la Torah en el tiempo de Achashverosh. Así dice la Gemara. La pregunta es si hay relación, o esta relación que hay entre Purim y Kabbalat Torah es casualidad, o que tal vez no es casualidad. En la Megilá encontramos Kiimu vekiblu alehem hayudim alehem valzaram. Los Yehudim volvieron a aceptar y recibir la Torah. El hecho que los Yehudim aceptaron cumplir la mitzvah de Purim, que es mitzvah de Rabbanán, significa que aceptan la Torah, que volvieron a recibir la Torah. La pregunta es por qué precisamente en Purim volvieron a recibir la Torah ahora de sí, de libre voluntad y no de obligación. Vamos a seguir, otro punto. La Gemara nos dice, Haman mina Torah minay. ¿Dónde hay una pista en la Torah para Amán? En la Torah, en los Hamishá Chomshei Torah. Y dice la Gemara algo muy raro. Hamina etz hazeh shetziviticha levilti techol mimenu achalta. Cuando Adam Arishon se vistió de repente
y Dios le preguntó, Mi gidleja que ¿a quién te dijo que estás desnudo? Porque hasta ese momento, antes de comer de la fruta prohibida, no se daba cuenta que estaba desnudo. Y Dios le preguntó, tal vez comiste de la fruta que yo te dije no comer. Hamin aetz, Hamin en la Torah viene sin punto, se puede leer también como Hamán. Dice la Gemara, aquí está Hamán en la Torah. Se pregunta a uno, ¿y qué relación hay? Porque viene justo en las mismas letras, por eso es Hamán. Hamin aetz quiere decir, de este árbol comiste, pero no tiene nada que ver aparentemente con Hamán. Y la Gemara sigue preguntando, Esther mina Torah minain, ¿dónde está el nombre de Esther en la Torah? Y contesta, en Humash Dvarim dice Dios, van a llegar días donde el pueblo de Israel se va a portar mal, Vanoji Aster Astir Panay Bayomahu, yo voy a esconder mi cara del pueblo de Israel. Astir significa esconder, pero la Astir se escribe Aleph Samech Taf Reish, igual como el nombre de Esther. Dice la Torah ahí, dice la Gemara, ahí está Esther en la Torah, y tampoco se entiende la relación. Por casualidad tiene las mismas letras, pero no es el nombre de Esther. ¿Y Mordejai dónde está en la Torah? Dice la Gemara, Mor, Dror, Kaneh, Kinamon. Son las especies que formaron el Ktoret, el incienso. Mor, Dror, dice ahí el Targum, Mordror es Mordeki, Mordejai, es Mordejai, ahí está Mordejai en la Torah. Entonces esta Gemara tampoco se entiende qué relación hay entre el árbol de la fruta prohibida, que el hombre comió, de las Astir Panay, del Mordror, de las especias o los condimentos que formaban el incienso con Mordejai, Esther y Amán. Sí, por eso la palabra persa mor de aquí es traducción de mordror, de esta especie de olor mordror. Sí, bueno, la Megilá trae su nombre Mordejai. Sí, pero no se manejaba apellidos en ese entonces. Llamas hijos de Mordejai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kishi Shemin. Esther tenía otro nombre, Hadassah. Hadassah, ¿qué es? ¿Conocen ustedes el Hadass que se utiliza en los Arbat Aminim, en Sukkot? Y el Hadass es una especie de olor muy importante. Hadass es muy bueno, se utiliza mucho, más que nada entre los árabes, para la Abdalá, para oler psamim, se utiliza el Hadass, ¿verdad? Utilizan Hadassim en Motzai Shabbat para oler. Entonces, Esther también se le llama Hadassah. Resulta que Esther tiene algo que ver con el buen olor, Hadassah, Hadass. Mordejai tiene que ver con el buen olor, Mordror, como dijimos, Kaneh Kinamon. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre el árbol de la sabiduría de Amán, Hamin Aetz, Aster Astir Panay de Esther, el Mordror y Hadassah de Mordejai y Esther? Y vamos a entrar ahorita a un camino, más o menos una hora, para tratar de entender todo eso. En Ma'amad Har Sinai, Moray Berabotai, hubo un descubrimiento de la divina presencia de tal manera que no permitió libre albedrío. En Ma'amad Har Sinai, el pueblo de Israel, dice la Gemara, estaba obligado a recibir la Torah Kafale, Marki. Dios les obligó. ¿Cómo Dios les obligó? Dios no tuvo que amenazarlos. Estaban frente a un descubrimiento de Dios de tal manera que no había otro remedio, no había lugar para escoger otra cosa, no había otra opción, no había libre albedrío, se les quitó el libre albedrío para poder decir, ahorita tengo camino bueno y camino malo y yo puedo escoger y escojo el bueno. No tenía ningún camino malo frente a ellos. ¿Por qué? ¿O cuál es la esencia del libre albedrío? ¿Por qué existe la opción de escoger, de elegir entre mal y bien, y a veces elegimos el mal? Hay dos razones que provocan que tengamos el libre albedrío, la libertad de escoger entre bien y mal. Dos razones nada más. Una es que Dios no aparece en este mundo de una manera clara. La verdad de Dios se esconde. Se está mezclada con bien y mal,
No vemos a Dios, no vemos aquí que cuando una persona hace algo malo inmediatamente recibe un castigo. Si cada persona que hubiera hablado la Lashon Hara inmediatamente le hubieran salido unas heridas en la lengua, nadie hubiera hablado la Lashon Hara, yo les aseguro. Si esto sería la realidad, que inmediatamente al meter la mano en el bolsillo del otro se hubiera quedado paralizada la mano, pues nadie hubiera robado. Hubiéramos visto a Dios aquí, y ¿quién tenía la otra opción de escoger lo malo frente al bueno? No había otro lugar para eso. Pero la verdad se esconde. Dios no aparece aquí. El mundo se llama Olam, que viene de la palabra Alum, escondido. Esta es una de las razones por las cuales el hombre tiene libre albedrío. Tiene dos caminos, el bueno y el malo. Y cuando escoge el bien, es por mérito, porque tenía lugar para escoger mal. La otra razón es porque la verdad del bien, la verdad de lo que es todo el camino de Dios, es contra la naturaleza humana. La naturaleza del ser humano es ir hacia lo malo, ir hacia los placeres, ir hacia lo agradable, ir hacia lo bonito. Y no siempre es tan agradable, no siempre es un placer, ¿sí?, físico, placer material, ir de acuerdo a la verdad. Y Neimatov umanaim shevet achim gam yachad, dice el pasuk, dice el rey David. Es bueno y es agradable cuando los hermanos están sentados juntos. Quiere decir que existen en el mundo dos cosas: existe bueno y existe agradable, y no siempre coinciden, no siempre van juntos. Muchas cosas que sabemos que son buenas no son agradables. Una medicina es buena, necesitamos tomarla, pero no es agradable, no tiene buen sabor, no es agradable tomarla. O una inyección o una vacuna. Y hay cosas que son agradables, pero no son buenos, ¿sí? Es muy agradable comer mucho, comer buena comida con mucha grasa, pero no es bueno para la salud. Entonces no siempre coinciden las cosas de bueno y de lo bonito. Entonces la Torah, la verdad, es bueno, pero no siempre es lo agradable, uno busca lo agradable. Estos son los dos motivos principales que provocan a uno ir hacia lo malo y que le permiten a uno ser un merecedor, ser un gran merecedor que le merece recompensa por haber elegido el bueno. Sin estas dos cosas, si Dios nos hubiera escondido, si nos hubiera aparecido de una manera abierta, y si también ser bueno sería también agradable, no merecíamos ninguna recompensa por ser buenos, porque no hubiéramos tenido ninguna otra opción. Y esto es exactamente lo que pasó a los Yehudim cuando estaban en Har Sinai. No tenían otra opción. Dios desapareció de tal manera clara que no había lugar para negar y decir no existe Dios. Dios ahí no escondió. Y era una situación con tanta placer el poder decir a Hashem Nishma, que no les quedaba ninguna otra opción. Esto es lo que fue la obligación, como dice la Gemara, que Dios obligó a recibir la Torah. Ahora, ¿qué pasó en las generaciones que vinieron después de Mahamad Har Sinai? Poco a poco se empezó a quitar, a bajar la claridad de la apariencia de Dios en este mundo. Se empezó a bajar el placer de estar viviendo de acuerdo a la verdad, y poco a poco se hizo más difícil vivir de acuerdo a la verdad, más fácil equivocarse, y por eso poco a poco empezó a regresar el libre albedrío, se hizo más y más y más fuerte el libre albedrío. Sin embargo, no se ha quitado completamente la obligación de recibir la Torah durante las generaciones que vinieron. Durante los siguientes 1000 años después de recibir la Torah, todavía había una especie de obligación de recibir la Torah, menos libre albedrío de lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque todavía había Beit HaMikdash, todavía existieron los profetas, todavía existieron los milagros claros, todavía la claridad de la existencia de Dios era mucho más de lo que es hoy. La confusión entre bien y mal estaba mucho menos, había mucho más
estaba mucho más definido sí, distinguido, ¿cómo se dice? Sí, bien y mal. Podía uno ver más fácil a Dios y por eso menos libre albedrío. Más claro vemos a Dios, menos libre albedrío tenemos. Ahorita estamos en mucho más libre albedrío. Claro. ¿Desde qué momento empieza el mundo a funcionar basado al libre albedrío completo, tal cual como lo tenemos hoy? A partir de los acontecimientos, de los sucesos de Shoshana Birá y de Milá. Ahí es donde empieza la etapa de toda la Hasheijá, la oscuridad del Galut que viene después, donde hay Hester Panim, donde Dios se esconde, donde las cosas ya no son tan claras, donde hay confusión y mezcla entre bien y mal. Y cuando uno escoge el bien es por mérito, es por su propio esfuerzo, es porque tenía el libre albedrío para escoger entre bien y mal y supo sacar y sacar el bien dentro de lo malo y separar entre bien y mal. El segundo Beit HaMikdash no estaba al mismo nivel como el primer Beit HaMikdash, era otra cosa mucho más baja en la que es digamos, la apariencia de Dios ahí, la Shekhinah. Otra cosa completamente diferente. Tal vez no como hoy, tiene razón, que si todavía estaban más elevados que hoy, que tienen aspecto menos libre albedrío, pero de ahí ya va para abajo. El Beit HaMikdash Sheni era completamente otra cosa. Está escrito, Leatid Lavo, cuando va a llegar Mashiach, cuando va a llegar la Geulah Shlema, se van a cancelar todas las fiestas, menos la fiesta de Purim. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es así. Todas las fiestas vienen a recordarnos Yetziat Mitzrayim. En todas las fiestas decimos, Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim. Vienen a recordar el descubrimiento de Dios que hubo en Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim era claro la mano de Dios. Hasta los egipcios reconocieron, Etzba Elohim es la mano de Dios. Hashem Atzadik Vani Vami Areshaim, dijo el rey Faraón, reconociendo que Dios es el justo y él es el malvado. Porque se veía la mano de Dios. Porque uno tomaba agua, se le hizo sangre, pero pasándola al judío se hizo de nuevo agua. Y así todas las 10 plagas, todo cuando se partió el mar. Gilui Shekhinah, el descubrimiento de Dios en Mitzrayim era una cosa abierta, clara. Y los Moadim, las fiestas que tenemos, vienen a recordarnos esa situación de descubrimiento de Dios. En el mundo venidero que va a venir después de Tchiat Amitim, la Atid Lavo, va a haber mucho más descubrimiento de Dios de lo que había antes. El Gilui, la luz de la divina presencia va a ser tan clara que ya no va a haber necesidad de ninguna fiesta para recordarnos. Y Tchiat Mitzrayim se va a ver como una luz pálida con comparación a lo que va a haber la Atid Lavo. Entonces, ¿para qué necesitamos las fiestas? Pero Purim es otra cosa. ¿Por qué Purim sí tiene que seguir existiendo? Voy a dar un ejemplo. Imagínense dos personas que andan en un bosque está muy oscuro en la noche, muchos árboles, hay animales, hay pozos, hay hoyos, es difícil caminar. Tú caminas, de repente, pum, un golpe con un árbol. Difícil. Los dos están caminando en el mismo bosque, nada más cada quien en otro lado. Uno de los dos encontró durante la noche una vela y el otro no la encontró. ¿Qué va a pasar ahorita entre estos dos? Mientras están en el bosque, la ventaja tiene aquel que encontró una vela. Él va a poder iluminar su camino y va a encontrar su camino sin golpearse cada momento con otro árbol. El otro va a ser muy difícil, va a caminar un ratito y se va a caer en un hoyo. Va a levantar y va a seguir caminando y se va a golpear con un árbol. Y así va a salir bien golpeado de este bosque. Sin embargo, cuando salen los dos del bosque, ya en el día, en la mañana, la ventaja tiene el otro que no encontró la vela. ¿Por qué? Porque aquel que encontró vela
no le costó ningún esfuerzo durante su caminata en la noche en el bosque, no tuvo que aprender a caminar en la oscuridad, y ahorita cuando ya salió afuera y está afuera, ya su vela no tiene ninguna importancia, porque la luz del sol es mucho más importante y no tiene ningún uso su vela. Pero a aquel le costó mucho trabajo caminar en el bosque. Aquel se golpeó toda la noche, pero aprendió a caminar en la oscuridad. Aquel, ahora saliendo del bosque, hay luz del día, pero si va a llegar un momento donde va a tener que caminar otra vez en la oscuridad, él ya no va a necesitar vela, porque ella sabe cómo encontrar su camino en la oscuridad. Aprendió y adquirió ese sentido de cómo encontrar su camino en la oscuridad. Y es lo que pasa, la diferencia entre todos los Moadim, todas las fiestas, y la fiesta de Purim. Si todos los Moadim son los que vienen a recordarnos Yetziat Mitzrayim, donde andamos con una vela que iluminaba y descubría a Dios de una manera clara, cuando vamos a llegar a la luz más importante del Atid Lavo, del mundo venidero, ya no va a hacer falta una vela. La vela de Yetziat Mitzrayim va a ser con comparación a la luz del mundo venidero como una vela comparación a la luz del sol. No va a haber ninguna necesidad. Pero Purim es la fiesta que nos enseña cómo encontrar nuestro camino en la oscuridad, cómo encontrar nuestro camino hacia la verdad, aún donde la verdad se esconde dentro de la mentira y la falsedad. Aún en tiempo donde hay esterpanin, donde no hay manera de ver a Dios. Estamos en un bosque oscuro, con muchos tropiezos, mezclado bien y mal, mezclado verdad y mentira. Y en Purim aprendimos cómo encontrar nuestro camino hacia la verdad, cómo encontrar la verdad, aún sacándolo de esa oscuridad de la falsedad. Y esto lo vamos a tener que utilizar y que guardar aún la Atid Lavo. En el tiempo del mundo venidero, donde vamos a tener que acercarse a Dios con todos los medios, con todos los caminos, este camino también va a tener su validez allá. Los demás fiestas no va a tener ningún uso en el mundo venidero. Entonces dijimos que en Mamad Har-Sinai recibimos la Torah con una claridad que no nos permitió libre albedrío, no nos permitió otra opción, y por eso se considera obligatorio, de una manera obligatoria, kafá alehem har kegigit, como dice la Gemara de Masechet Shabbat. Pero en Purim volvieron a recibir la Torah, ahora no con claridad, no con luz, sino a través de la oscuridad. Y por lo tanto, Purim está relacionado con Matan Torah. Purim es el día que lo consideramos día de Matan Torah, pero ahora de voluntad. Ahora en Purim el pueblo de Israel ha demostrado que cuando recibieron la Torah antiguamente en Mamad Har-Sinai no fue por la obligación, fue una aclaración retroactivamente, que no fue por la luz de Dios que estaba tan claro, y por eso de una manera obligatoria recibieron la Torah, porque volvieron a demostrar en Purim que aceptan la Torah. Quiere decir que aunque no hubiera aparecido Dios de esta manera, también la hubiera recibido, y esto es la grandeza de Purim. Kimu Kiblu, como dijimos. ¿También está qué? Sí. Ah, sí. Sí, pero tal vez después, que no quiero desviarme en ese momento. Uno de los grandes líderes del movimiento jasídico estaba caminando una vez en la calle y vio niñas que estaban jugando, y de repente vio que una de ellas está llorando, y les preguntó: ¿por qué lloras? Y le dijo: porque estábamos jugando de donde cada quien tiene que esconder, ¿cómo se llama? Escondidillas. Pero yo estoy escondida tanto tiempo y nadie me vino a buscar. Estoy aquí, nadie viene a buscarme. Dijo él en ese momento: ahora entiendo el tzar, la tristeza y el sufrimiento de la Shekhinah, de Dios. A partir de Purim, donde ya no hay Gilui Shekhinah de una manera como antes. A partir de Purim, Dios empieza a jugar con nosotros el juego de las escondidillas. Y cuando nosotros no lo vamos a buscar, y Él se queda escondiendo, esperando a que lo busquemos,
y no lo vamos a buscar cómo está tu tristeza. A partir de esa época de la historia, ya no es el mismo juego que antes. El juego de antes era otra cosa. Era el juego donde cada quien tiene que agarrar a otro, no sin esconder. Agárrame. Donde Dios nos estaba pidiendo a que lo alcancemos, que corramos atrás de Él, pero no se escondió. Pero del momento que empezó a esconder, Él espera que lo vayamos a buscar, y cuando no lo buscamos, el Tzar Ashkinah es muy grande. En Purim, Am Israel enseñó cómo estábamos buscando, cómo se puede, y nos enseñó cómo se debe de buscar a Dios cuando Él se está escondiendo, y cómo descubrir su hanagá, su conducción de este mundo, la conducción de la oscuridad, que es diferente de la conducción de la luz. Purim se fijó el nombre de la fiesta basado al goral que hizo Amán, como dijimos al principio, basado en el sorteo que hizo, y preguntamos por qué. ¿Por qué se escogió esa parte de la Megilá, tal vez no de las más importantes, para que esto sea la base para el nombre de la fiesta? ¿Por qué no se encontró otra cosa más importante de esa historia para darle nombre a esa fiesta? ¿Qué es Goral? Nosotros que estamos aquí reuniéndonos cada semana para estudiar Tanaj, la semana pasada hablábamos justo del Goral, del Halukat Haaretz, y fue apropiado que empezamos la clase con la búsqueda del territorio de Zvulún, y dijimos que todo el territorio de Eretz Israel fue dividida entre las tribus a través de un Goral. ¿Por qué a través de un Goral? Aquellos entonces que estuvieron aquí escucharon una explicación que por qué es el Goral, que el Goral es lo que realmente nos dice cuál es la voluntad de Dios. No es como creen la gente, que uno compra billetes de lotería y a ver qué número, porque el número es el que tiene la suerte. El Goral es la palabra de Dios. Un Goral significa que esto es la voluntad de Dios. Y vemos que cuando el Goral justo coincidió con todo lo que se habló antes, se coincidió con la compatibilidad entre cada territorio y el tribu que tomó y que recibió ese tribu. Por ejemplo, si Jacob le prometió a Yosef que va a recibir la ciudad de Shem, ¿cómo supo el Goral cientos de años después salir a que Shem salga en el territorio de Yosef? ¿Cómo supo el Goral, por ejemplo, que Binyamin tiene que estar 20 Teifav Shachen, como dijo Moshe Rabbeinu, dentro o cerca o junto con el territorio de Yehudá? Que sí, que el Goral no es cualquier cosa. El Goral es exactamente la palabra de Dios, y Dios sabe muy bien qué corresponde a quién. Encontramos otro Goral en la Torah. Encontramos el Goral de dos animales que se tomaban en Yom Kippur, Shni Seiri, dos chivos. Uno de los dos iba a ir al Mizbeach, la Hashem, y el otro iba a ir la Azazel. La Azazel es un regalo para el Satán, y hablamos también en la clase de Tanaj un poco sobre eso. ¿Cómo se decidió cuál de los dos iba a ir a Azazel y cuál de los dos iba a ir al Mizbeach? A través de un Goral. Se hizo un Goral. Echad la Hashem ve Echad la Azazel. ¿Por qué se hizo el Goral? Dice nuestros sabios que estos dos chivos había que escoger dos que sean exactamente idénticos uno al otro, igualitos, en la altura, en la forma, en el valor, en el color, en lo que uno quiere. En todo tenían que aparecer uno al otro, ser idénticos. ¿Y por qué se hizo así? Porque si no fuera así, cualquiera podía escoger cuál para el Mizbeach y cuál para Azazel. Cualquiera hubiera tomado el más bonito, el más gordo, el más valioso al Mizbeach, y al feo lo hubiera mandado a Azazel, pero no, esto es la voluntad de Dios, no, esto es la idea. La idea es que sean idénticos.
La idea es que ninguna persona va a poder saber distinguir entre los dos. ¿Por qué no va a poder saber distinguir? Porque el ser humano puede distinguir de acuerdo a lo que ve, y lo que ve es solamente lo que aparece externamente, por fuera. Adam miré la enaim, Hashem miré la levav. El hombre con los ojos no puede atravesar y entrar hacia adentro. Nuestros ojos todavía no funcionan con rayos X para verlo adentro, pero Dios sí sabe lo que pasa adentro. Y el Goral viene a decirnos cuál es la diferencia entre los dos, internamente y no externamente. Y la idea del Goral y de que sean iguales es para que se escogiera de acuerdo a las diferencias internas y no de acuerdo a las diferencias externas. Encontramos otros dos gemelos que estaban idénticos, parecidos, no idénticos, pero parecidos, y me refiero a Jacob y Isaac. Parece uno, Jacob y Isaac no son parecidos, son muy diferentes. ¿Desde cuándo empiezan a ser diferentes? La Torah dice, Vaigdelu hanearim. Desde que hicieron grandes, después de Bar Mitzvah, entonces ahí se separaron sus caminos. Jacob ishtan yoshevo ali, y Isaac ish yodea tzai ish sadeh. Pero eso es a partir de Igdelu hanearim hasta Igdelu hanearim. Mientras eran chiquitos, jóvenes, niños, estaban muy parecidos, parejos, crecieron de una manera muy pareja, igual. Y sabemos que Yitzhak se confundió y no supo distinguir entre uno y el otro. Yitzhak se consideró a Esav como el niño mejor entre los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo Yitzhak realmente se dio cuenta quién es el bueno y quién es el menos bueno? ¿Cuándo? Cuando entró Jacob, Yitzhak lo olió, vayarach et reach, bno vayomer reach, bni que reach hasadeh. Sintió que aquí hay un olor del Gan Eden, un olor de Kedushá. Ahí es donde supo que es Jacob, y que Jacob es diferente que Esav, y que Jacob realmente es el niño más elevado. Pero hasta ese momento, Yitzhak creía que ¿quién es el niño mejor? Esav. ¿Por qué? Explican nuestros sabios que Esav cuidaba mucho de que siempre cuando entraba con Yitzhak, entraba con Bigdei Esav Hamudot, con la vestimenta de Esav, la cual se vistió Jacob cuando él entró para los brajot. ¿Cuál fue la especialidad de esta vestimenta? Dicen nuestros sabios que fue la ropa de ¿quién? De Adam Arishon. Los kutanot or, la vestimenta de piel que hizo Adam Arishon, y que esto le heredó ¿quién? Nimrod, y de Nimrod esto pasó ¿a quién? Pasó a Esav. Estos Bigdei Esav Hamudot, la ropa de Adam Arishon tenía Gdusha, la Gdusha de Adam Arishon. Y Esav siempre cuando encontraba con su papá, siempre cuando entraba con su papá, entraba vestido con esta ropa. Resulta que Esav se vistió siempre con Gdusha. Yitzhak lo vio siempre vestido con ropa de Gdusha. Externamente parecía Esav como una persona con santidad. Era una falsedad profesional, ¿sí? Como aquellos que falsifican billetes y lo hacen perfectamente bien, que una persona normal con sus ojos que no pueden ver más allá de lo que está por encima, no pueden saber distinguir entre uno verdadero y uno falso. Esav por fuera se veía perfectamente bien, con Gdusha siempre, pero era la ropa externa, era la parte externa de él. Por dentro sabemos que estaba pudrido. Pero cuando Jacob entró con la ropa de Esav, Yitzhak vio de repente en Jacob dos cosas. Hakol kol Jacob, escucha la voz de Jacob, lo que no se acostumbraba a escuchar hasta ahora. ¿De quién? De Esav. Dos, lo empezó a oler y sintió un olor de Gdusha. Y dijo, aquí por primera vez siento estas dos cosas. Estas dos cosas que con Esav no había. Con Esav únicamente se pudo palpar y sentir Gdusha, pero no voz ni olor de Gdusha.
¿Qué es olor y qué es voz? La voz es algo interno, no tan interno como el olor. El olor es aún más interno. El olor es un concepto en la Torah que representa el espíritu de la persona. Y no es casualidad que la palabra espiritualidad en hebreo, ¿cómo se dice? Ruhani, que es exactamente como la palabra de olor que es reach. Reach y Ruhani es exactamente lo mismo. El reach es algo espiritual, es algo que representa lo interno de la persona, algo que viene de lo adentro, de lo profundo de la persona. No, no es el olor que... El olor de sus buenas acciones. El olor que nos referimos es el olor de las buenas acciones. Y los tzadikim que tienen sensores muy especiales, que saben sentir el olor de las buenas acciones, sienten un buen olor. Y nosotros cuando sentimos el mal olor, a lo mejor nosotros somos los que tenemos el problema. Porque, ¿dónde es? ¿En qué parte de nuestro cuerpo Dios nos insufló el alma? La nariz, Vaipach be'apav nishmat chaim, a través de la nariz. Ahí vemos que el alma de uno tiene que ver con el olfato, tiene que ver con la nariz. Entonces, si nosotros olemos mal, ¿sí?, es a lo mejor porque nosotros tenemos algún defecto, nosotros no estamos en nivel para sentir el olor de buenas acciones de uno. Pero Yitzhak sí sintió el olor de las buenas acciones de Jacob, sintió un olor de Gan Eden ahí. Sí, sí. El único sentido que no participó en el pecado de Adán Arishon fue el sentido del olfato. Todos los demás sentidos pecó. Palpó, tocó, vio, ¿sí? El sabor, ni hablar, probó, pero el olfato es el único que no participó en ese pecado. El reach es el sentido más elevado que tenemos, es el sentido que viene del alma, y no es casualidad que cuando nos separamos, nos despedimos en Motzai Shabbat de nuestra Neshama Yeterá, lo simbolizamos ¿con qué? Con oler los besamim en Motzai Shabbat, en la Abdalá. Entonces, cuando Yitzhak descubrió que Jacob tiene también Pnimiyut, que no solamente Hitzoniyut, que Jacob es sagrado no solamente externamente, sino también internamente, y en eso entró justo ¿quién? Entró Esab, ahora sin la vestimenta, y ya se dio cuenta de la diferencia que hay entre Jacob y Esab. Quiere ser realmente el más elevado. En Yom Kippur es día de ayuno, todos los sentidos nuestros deben de descansar, ¿sí? Debemos de sufrir 5 sufrimientos. Sin embargo, hay una mitzvah especial en Yom Kippur de oler buenas fragancias o besamim, porque el olor es el parte que viene del alma. Entonces, cuando hay dos hermanos que por fuera se ven igual, por fuera se ven los dos buenos, externamente los dos se ven bien, ¿cómo se sabe a distinguir entre las cualidades internas entre uno y el otro? Esto nos enseñó Yitzhak, que es a través del olor que representa la belleza o el olor bueno interno de uno, y ahí se puede darse cuenta quién es realmente bueno. Externamente todos podemos parecer como personas buenas, la diferencia está más que nada en lo interno. De los 2 chivos de Yom Kippur aprendimos que hay otra manera de conocer lo interno de uno, el Pnimiyut, a través del Goral, que nos diga cuál es la palabra de Dios con respecto a lo interno de uno. Hay 2 formas, o a través de un Goral, que es la palabra de Dios, el Goral que dice, estas son las cualidades internas de esta tierra, y las cualidades internas de esta tribu, y por eso este territorio para esta tribu. El Goral de Dios que dice, los 2 chivos por fuera se ven igual, pero esto internamente le corresponde ir a Azazel y esto le corresponde ir a Misbea. El Goral que hicieron en el barco donde se escondió Yoná Naví. ¿Conocen la historia de Yoná Naví, que quiso esconderse de Dios?
fue y se escondió en un barco y de repente empezó una tormenta, se iba a hundir el barco. ¿Y qué dijeron el capitán del barco? ¿Qué dijo? Vamos a hacer un sorteo para ver Beshel mi Azarazé, ¿quién es el culpable de esta tormenta? Él entendió lo que muchos de nosotros no entendemos, que no hay nada que sucede que no tiene raíces en lo espiritual. Si hay una tormenta es porque alguien de nosotros está actuando mal, pero por fuera todos se ven muy buenas personas, todos se veían excelentísimas personas, de buena conducta, de buenos modales. ¿Cómo vamos a saber cuál de los 100 personas que viajan en el barco es el culpable? La única manera de conocer lo interno, hacer un goral. Dios nos va a decir, Dios sí conoce lo interno de uno. Hicieron un goral. Vimos que el olor, un tzadik que tiene los sensores para sentir olor de buenas acciones y no olor de que viene de cosas materiales. Y cuando los alemanes o los antisemitas le decían al judío que huele mal, ¿sí? Entonces, para el judío era siempre un orgullo escuchar que huele mal, porque aquel goy, el judío le huele mal porque sus sensores están muy defectuosas, no pueden sentir el olor de las buenas acciones. Yitzhak sí sintió el olor de las buenas acciones de Jacob, es un olor de Gan Eden. Sí. Ahora estoy saltando un poquito, que el tiempo está corriendo. Vamos a entender ahora la relación que hay entre Purim y el Goral. ¿Por qué Purim se basó más que nada en el Goral, en el sorteo que hizo Amán? Purim, dijimos, es el tiempo donde empieza la mezcla, donde empieza la confusión, donde se empieza otro tipo de trabajo para el Yehudí. Ya no trabajo de acercarse a Dios que se le descubrió de una manera clara como en Ar Sinai o como hubo en Beit HaMikdash en tiempo de Nevi'im y en tiempo de milagros, en tiempo donde hay Urim Betumim, sino es el trabajo de descubrir a Dios en la obscuridad, de andar en el bosque sin vela en la mano, de empezar a adquirir los sentidos para encontrar a Dios aún en la obscuridad, donde ya no hay nebuá, no hay profecía, donde ya no hay Beit HaMikdash, donde empieza la obscuridad, y en la obscuridad es difícil distinguir entre bien y mal, entre tzadik y rasha, donde hay tzadik que le está yendo mal, donde hay un malo que le está yendo muy bien, hay mucho lugar para equivocarse, para confundirse, y ahí es donde hay necesidad de que venga un goral, que es la única manera de entrar con rayos X a lo profundo, a lo interno y saber distinguir, en lo interno aun cuando hay obscuridad. Y precisamente el goral sale que todo tiene que suceder, ¿dónde? ¿En qué mes? En el mes de Adar. Y el mes de Adar es justo el mes de la confusión, es el mes de la mezcla, de la cual estamos hablando, que es la que provoca que el libre albedrío es más grande, la que provoca la confusión y el que nos dé el trabajo de descubrir a Dios, sacarlo de la oscuridad. ¿Por qué? Amán, cuando le salió el sorteo que en mes de Adar tiene que destruir al pueblo de Israel, se puso muy contento. ¿Por qué se puso muy contento? Porque dijo, en el mes de Adar murió Moshe Rabbeinu. En Zayin Adar murió Moshe Rabbeinu. Y dicen los sabios que esto fue un error de Amán, porque no supo que en el mismo día también nació Moshe Rabbeinu en el Zayin Adar. Y cabe la pregunta, si Amán supo que Moshe murió en Zayin Adar, ¿cómo no supo que también nació? Dice, si él conoce nuestra historia, la conoce completamente. No es lógico que conoce parte de la historia, la otra parte no conoce. Entonces, ¿cómo es que se confundió Amán? ¿Y cómo es que se puso contento? Y tal vez tiene razón. Después de la muerte de uno, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Su día de nacimiento, sus cumpleaños o su día de Yortzeit? El Yortzeit, que si estamos celebrando
el aniversario siempre de la muerte, no del nacimiento. Que si lo que queda después de la muerte es el día de la muerte, no el día del nacimiento. El día del nacimiento ya se les olvida a la gente. Para la eternidad queda el día de la muerte. Entonces tal vez Alman tenía razón. Esto es lo principal, es lo dominante de Moshe Rabbeinu, que es su día de muerte, no día de nacimiento. ¿Dónde estaba la confusión de Amán? Pero la confusión de Amán fue en lo siguiente. Antes de llegar a eso, podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué cuando murió Moshe Rabbeinu se hizo luto? Sabemos, Vaifku Kolaham, así dice la Torah, 30 días lloraron por Moshe. Cuando murió Rabbi Shimon Bar Yochai, en su día se hace fiesta. ¿Qué día murió Rabbi Shimon Bar Yochai? Lag Baomer. Se convirtió en un día festivo. Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Saben cuántas personas van a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Mirón en el día de Lag Baomer? Decenas de miles de personas. Y hacen fiestas y es un día festivo. ¿Cuál es la diferencia? Explican nuestros sabios, explica Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que hay una gran diferencia entre un jajam que se muere, que se despide de este mundo, y un naví que se despide de ese mundo. Un jajam, un sabio, que él adquirió toda su sabiduría a través de su trabajo y él se logró llegar a ser un erudito de la Torah. Cuando él fallece, sí hay tristeza por su fallecimiento, pero después de que termina la tristeza, se convierte en una fiesta. ¿Por qué? Porque se fue de que murió el pariente cercano, y a la vez hay que decir la brajá de Hatov Amitivo, Shechianu Bekimanu Begianu, las manos de, hay que decir Shechianu Bekimanu como si fuera una fiesta. ¿Por qué? Por la herencia que dejó. Te hiciste millonario, tienes que dar una brajá a las gracias de Dios. No, aun cuando se trata de herencia física, me refiero a una alajá. Se muere el padre de uno, le dejó ahí en la cuenta del banco 30 millones de dólares, el niño tiene que decir, Shechianu Bekimanu Begianu, así dice la alajá. ¿Ah? Sí, hay que decir. ¿Por qué? Porque hay que decir, sí, Shulchan Aruch está. Hay que decir Baruch Dayana Emet, hacer kriá igual, pero a la vez hay que decir Shechianu. Y no se puede, no contradice uno al otro. Y no se puede esconderlo bajo... ¿Qué hace la gente? Bueno, vamos a taparlo. No queremos hablar de eso, es feo. No, en la Torah no se esconde nada. Es feo, no es feo, es una realidad. Y a ver quién es la persona, a ver con sinceridad, que no se pone un poco contento por recibir tanto dinero. Muere su padre, pero a la vez recibió millones de dólares. Entonces hay que decir las dos cosas. Hay que agradecer por lo bueno y hay que llorar por lo malo. Así es cuando muere el jajam. Murió el jajam, es una gran tristeza, pero a la vez nos dejó una gran herencia espiritual, nos dejó su sabiduría, no la llevó con él, y esto es gran alegría, motivo para fiesta. Pero cuando muere el naví, la grandeza del naví es ¿por qué es naví? Naví es el que llegó a tener un contacto con Dios, es la relación que tiene él con Dios. Cuando él se muere, se acabó la nebuá. Moshe Rabbeinu cuando murió no dejó el nivel de Moshe Rabbeinu aquí, nada más Moshe Rabbeinu fue así. Ahí no hay lugar para fiesta, ahí empezaron a llorar todos. Entonces, Moshe Rabbeinu, dijimos, también nació en Zayin Adar. Y por lo tanto hay bilbul, hay confusión. Amán creyó que todo lo que quedó de Moshe Rabbeinu fue su fallecimiento, y en su fallecimiento no dejó nada. Él era naví, no era jajam. Y como no dejó nada, entonces es un día un día malo para el pueblo de Israel, es un día de tristeza, de sufrimiento, es buena oportunidad para destruir al pueblo de Israel. Pero no supo que Moshe Rabbeinu sí dejó algo que tiene que ver con su nacimiento. ¿Qué es lo que dejó? Si nos dejó toda la Torah, si Moshe Rabbeinu nació en ese día y por lo tanto tenemos la Torah, es como jajam que nos deja la Torah y es un día de alegría, es un momento de fiesta también. Entonces, ¿cómo que Amán no supo eso? La respuesta está ahí, escuchen bien, esto lo dijimos al principio de esta clase. La Gemara dice que el recibimiento de la Torah fue obligatoriamente
fue con Kafale, Marque Gigit, donde no hubo lugar para otra opción, no hubo libre albedrío. Dios se descubrió de tal manera que no pudo haber elegido otra opción, a fuerza tenían que recibir la Torah. Y si es así, y Amán lo supo, entonces, y es así, quiere decir que la Torah realmente, el pueblo de Israel no recibió nada. Y si lo recibió el pueblo de Israel de una manera obligatoria, dice la Gemara, Mikan Modara Vale Oraita, cada quien puede negar la Torah, cada quien puede decir, yo no acepto, me obligaron, pero no es mi culpa, yo no quiero la Torah. Quise de Moshe Rabbeinu, no quedó nada, nada más algo obligatorio, pero no algo que dejó que nosotros estamos contentos con esto. Si no quedó nada, resulta que lo único que quedó es la muerte de Moshe Rabbeinu, por eso se puso contento. Pero la verdad es que Purim mismo, la fiesta de Purim misma, comprobó que el pueblo de Israel cuando recibió la Torah no lo recibió por la obligación. Sí es cierto que no había otra opción, pero en Purim nos demostraron que aunque no hubiera sido así, que aunque sí hubieran tenido otra opción, aunque hubieran sido con confusión, con obscuridad, con mezcla de bien y mal, donde Dios no aparece de una manera tan clara, sino Dios se esconde, aún así hubiera recibido la Torah, porque en Purim volvieron a recibir la Torah, Kimube Kiblu, y esto nos descubrió retroactivamente para Mahamad Ar-Sinai, que el recibimiento de la Torah fue de una manera voluntaria, no de obligatoria, y esto fue la confusión de Amán, y por eso quiso destruir el pueblo judío en el mes de la confusión entre el nacimiento de Moshe y la muerte de Moshe, la fiesta de Purim, que es la fiesta de la confusión, y nosotros sacamos de ahí, esta fiesta nos enseña cómo a través del Goral se distingue entre bien y mal, aún en el Pnimiyut, externamente no necesitamos Goral. Cuando hay dos chivos, uno bonito y uno menos bonito, gordo y flaco, no necesitamos Goral para saber cuál va al Azazel y cuál va al Mizbeach. Cada quien sabe escoger, pero el Goral es cuando hay confusión, las cosas parecen iguales, el bien está mezclado con mal, no se ve la diferencia. Y ahí es donde necesita el Goral para distinguir y sacar el bien del mal. Sí, es el mes de la confusión entre el nacimiento de Moshe y la muerte de Moshe. Entre si se recibió la Torah a fuerza o si vio de voluntad. Si de lo que de Moshe queda su muerte, entonces es un momento malo para el pueblo de Israel, o que lo principal que queda de Moshe es su nacimiento, que es tiempo de suerte, de buena suerte del pueblo de Israel. Esto fue la confusión. Nosotros, a través del Goral, se descubrió que el mes de Adar es el mes de la suerte. Esto es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Quién estuvo ahí que a través de ellos se descubrió esa luz dentro de la oscuridad? Fueron Mordejai y Esther. Mordejai, dice la Megilá, lo ijra ve lo ishtajavé. ¿Dónde estaba sentado Mordejai todo el tiempo? En la Shar HaMelech, en la puerta del palacio del rey, donde estaba ahí Amán, y jamás se inclinó delante de Amán. Del hecho que Mordejai no se inclina delante de Amán, esto lo entendemos. Avodah Zará, es Atak Zirá, está prohibido. Pero ¿por qué tuvo que estar todo el tiempo ahí? No pudo haber escogido estar en otro lugar sin presentarse diariamente con Amán. ¿Por qué hizo a propósito estar ahí y no inclinarse? Ustedes saben que hay una halajá, Asur litgarot bershaim kshe'hashah mesacheket lahem. Está prohibido provocar a los malos, incitarlos a pelearse con ellos cuando están teniendo la suerte ellos. Litgarot es provocar. Cuando ves que el malo tiene suerte, le está yendo bien, está prohibido. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tiene los suficientes méritos para estar protegido de él. Tú lo consideras aquel malo, tal vez tú también eres malo, y él es más sadí que tú. Entonces, ¿cómo es que Mordejai estaba provocando a Amán? Pero la Gemara dice que esta prohibición de provocar al malo es cuando tú eres tzadik sheino tzadik amur y él es malo. Tú eres un tzadik que no eres un tzadik completo. Y como no eres tzadik completo, también tienes mezclado bien y mal, no sabes si tienes los suficientes méritos para estar protegido de la persona mala, por eso no empieces con él. Por eso no lo provoques, no te metas con él, como se dice.
Pero Mordejai fue tzadik gamur. Mordejai fue una persona que fue un tzadik gamur, un justo completo, un hombre íntegro. Y un tzadik gamur está protegido del mal, del malvado. Cuando hay lugar para tener miedo es cuando las cosas están mezcladas. Pero si hay claridad, ahí es donde no debe uno de preocuparse del malvado. Así fue Mordejai. ¿Se quemó? Sí, después, sí, por haber acercado demasiado. Mordejai Ratzui le robeja, Dorestov le amó, dober shalom lechol zaro. Entonces, encontramos a Mordejai aquí como el primer personaje que descubre la luz dentro de la oscuridad. Y encontramos que Esther también está ahí. Y tanto Esther como Mordejai, dijimos, tiene relación con el olor. Mordejai es Mordror, Vikinamor, como dijimos, y Esther es Adasá, que es Hadas, que tiene el buen olor. Mordejai es de Mordror, que es una de las especies del Ktoret, del incienso. ¿Y qué es Ktoret? Ktoret tiene la palabra Kesher. Ktoret es Kesher, es una unión, un nudo, donde se unen todo. ¿Qué es lo que se sacrificaba en el Ktoret? Todas las especies de olor, inclusive el Helbená, el que representa también a las personas que son Poshei Israel, todos tienen que estar unidos, y en el Tzadik se unen todos. Y Hadas, ¿qué es el Hadas? El olor de Hadasá, de Esther. La Gemara nos cuenta que Rabbi Shimon Bar Yochai, después de estar 12 años en la cueva, salió y él vio cualquier cosa que vio que las personas se dedican a cosas mundanas, los miraba y con el aliento de su boca o de su mirada quemaba y mataba a todo. Y en eso salió un eco del cielo: destruir a mi mundo, saliste de la cueva, regrésate a la cueva por 12 meses. Por 12 meses regresó. ¿Por qué 12 meses? Dicen nuestros sabios que 12 meses es el tiempo que tiene uno que pasar por el infierno cuando está castigado. Y entonces esta cueva no fue una cueva, un lugar más natural, fue un lugar que pertenecía más allá que acá. Pasó por ahí otros 12 meses y cuando salió de la cueva, así cuenta la Gemara, vio a una persona que estaba cargando 2 hadasim, ¿cómo se dice hadas? Mirtos, 2 mirtos. Le preguntó: ¿por qué necesitas 2 mirtos? Dijo: necesito para Shabbat, para buen olor en Shabbat. ¿Pero por qué 2? Dijo: uno por Zahor y el otro por Shamor. ¿Qué es Zahor y qué es Shamor? Zahor son los mitzvot aseh de Shabbat. Shamor son los mitzvot lot aseh de Shabbat. Los mitzvot aseh de Shabbat son equivalentes a todos los mitzvot aseh de la Torah, porque Shabbat es equivalente a todos los demás días. Los mitzvot lot aseh de Shabbat son equivalentes a todos los mitzvot lot aseh de toda la Torah. Y cuando esta persona tomó 2 hadasim, 2 mirtos, por los mitzvot aseh y otro por mitzvot lot aseh, le estaba diciendo a Rabbi Shimon Bar Yochai lo siguiente: que todos los hechos que debemos de hacer y las cosas que debemos de abstenerse de ellos, todos tienen una relación con el olor del hadas. Quiere decir que aún dentro de la bajeza del material se puede encontrar la elevación o la altura de lo espiritual. El olor es la forma de cómo descubrir lo que trae uno adentro. Yitzhak huele que Jacob es de una persona de buenas acciones, aun cuando está por fuera, cubierto con obscuridad, cubierto con mal, con materialismo, con la bajeza del materialismo. Con el olor del hadas puedes descubrir toda la belleza de lo interno, de la elevación espiritual. Esther es exactamente lo mismo. Hadasá. ¿Dónde estuvo Esther? Aquellos que estuvieron aquí en la semana pasada cuando hablamos de lo que Esther encontró en el palacio de Ahasuerus. ¿Quién estuvo la semana pasada aquí? Hemos escrito y hemos visto un poco en la Megilá que no hay un lugar más impuro que es el palacio de Ahasuerus.
fue el lugar más impuro de toda la historia de que hubo. Fue una fábrica de prostitución, fue una cosa espantosa lo que hacía el rey Ahasuerus. Tenía una casa llena de muchachas que se preparaban 12 meses para poder pasar una noche con él, y cada noche llegaba otra muchacha pasando. Entraba en la noche y salía en la mañana por la otra puerta, y ahí la mandó a otra casa, que ahí tenía que quedar toda la vida ahí esperando, porque tal vez el rey se le va a ocurrir alguna mañana llamarla de nuevo. No pudo salir de ahí, no pudo casarse con nadie, tenía que quedarse como concubina de rey Ahasuerus. Tenía por un lado miles de muchachas esperando, solteras, vírgenes, esperando pasar con el rey, y por otro lado los que ya pasaron con el rey, esperando como concubinas para toda la vida, porque tal vez los va a llamar algún día. Entonces se dividieron las muchachas en Shushan en dos grupos: los que ya pasaron con el rey y los que están por pasar con el rey. Así vivía el rey Ahasuerus, a esto se dedicaba todo el tiempo. Y en eso Esther anda dentro de este lugar más impuro que existe en el mundo, el lugar más impuro de toda la historia. En eso anda Esther, y Esther trata de ¿qué? ¿Qué hace ahí? Lo biksha Esther davar, dice la Megilá, no pide nada. Esther ahí mismo hace y organiza los días de ayuno de Esther, por el cual estamos ayunando hasta el día de hoy, en día de hoy. 3 días de ayuno y 3 noches de ayuno organiza Esther. ¿Dónde? En el lugar más material que hay, en el centro de la bajeza, del material, del sucio que hay, que puede existir dentro de una persona. Lo más bajo que puede llegar, el lugar más bajo del mundo. Ahí mismo anda Esther encontrando los lucecitos que iluminan, sacando la elevación espiritual aún de esta bajeza que existe en ese mundo. ¿Quién lo hace? Hadassah, el mismo Hadass que enseñó aquel anciano a Rabbi Shimon Bar Yochai, que representa el buen olor de los Masim Tovim que se puede encontrar aún en este mundo que cuenta con la bajeza material, y por eso calmó a Rabbi Shimon Bar Yochai y dijo: tienes que vivir en este mundo, porque antes de estos 12 meses Rabbi Shimon Bar Yochai pertenecía a otro mundo. Cualquier cosa que miraba quemaba, pero a partir de este anciano ya dejó de quemar. Entendió que se puede encontrar también la elevación dentro del mundo material. El Hadass, el olor del Hadass, es el que representa la pnimiyut, lo interno, lo de adentro que es elevado, igual como Hadassah lo sacó y lo encontró aún en el lugar más bajo que existió en el mundo, como encontró Yitzhak a través del olor, lo interno de Jacob, la parte elevada que es de él, que es mucho más que lo que era Esaú. No es ninguna casualidad y no es ninguna sorpresa que Mordejai, que por un lado él está en el Shar HaMelech, rodeado con todos los malos, rodeado con Amán, demostrando que aún en esta bajeza de esa Amán y sus sirvientes y toda la gente puede existir un Mordejai que lo igrabe, lo ixtajabe. Y Hadassah, que por otro lado dentro del palacio, que el lugar más impuro que hay, saca la Kedushá. No es casualidad que ellos son los que nos enseñan el camino de caminar hacia la oscuridad, hasta la época de la oscuridad del Galut, que nos enseñaron cómo descubrir a Dios aún en tiempo de Esther, de cuando Dios se esconde donde hay oscuridad. Aparentemente podemos decir que cuando más años pasan en el Galut se hace más ligera, más fácil. Aparentemente sí. Sí, al principio el Galut empezó con esclavitud de los romanos, con las cosas peores, y luego vinieron tiempos de las cruzadas, y luego de la Inquisición, y luego, pero poco a poco va bajando. Hoy en día, ya después de la autoemancipación en Europa, y hoy en día de la libertad, del liberalismo, pues los judíos viven bien entre los goyim. Los judíos ya no sufren tanto del Galut. En Estados Unidos, el presidente, antes de ser elegido, acude a los judíos
y busca a contentarlos para que voten por él. Los judíos se convirtieron en importantes. Aparentemente el galut está más ligera, más fácil pasarla. Sin embargo, debemos de saber que precisamente en Purim aprendimos qué significa galut. ¿Cuál es la esencia de galut? Si galut es esclavitud material, es sufrimiento material, entonces tenemos razón en esta teoría. Pero si galut significa estar en más obscuridad, en más confusión, en más mezcla de bien y mal, en más mezcla entre tzadik y rasha, entre bien y mal, donde menos se ve a Dios, donde más Dios está escondido y más difícil encontrarlo, entonces por más que nos va bien entre los goyim, más galut tenemos. Es más peligroso para nosotros. Precisamente eso es galut. Cuando hay inquisición, cuando hay cruzadas, cuando hay esclavitud, el judío sabe que es judío. Pero cuando el presidente de Estados Unidos está buscando a contentarte, entonces existe el peligro de esta confusión. Esto significa que hay ester panim, que hay mezcla de bien y mal, y es más difícil sacar estos lucecitos de tanta oscuridad. Más difícil seguir el camino que nos enseñó Esther. Y por lo tanto, la lección que nos dieron Esther y Mordejai en Purim, de cómo descubrir la luz en las profundidades de la oscuridad, se hace cada día más y más importante. Cada día que pase y que más estamos involucrados y metidos con los goyim, y más nos aceptan ellos, más necesitamos la lección de Esther y Mordejai, de cómo poder andar en los lugares más impuros y sacar de ahí la santidad, la Kedushá, y haciendo días de ayuno, días de Pji Umispeh, días de acercamiento a Dios, aún cuando estás andando en el palacio de Rey Ahasuerus. Cuando la Torah dice que Amán en la Torah está en Hamin Haetz Asher Amarti Lo Tochal, y preguntamos qué tiene que ver Amán con este Hetz, ¿sí? Entonces, la respuesta es muy sencilla, claro que tiene que ver. Si Esther es la que descubrió el buen olor que puede existir aún dentro del escondite de Dios, aún cuando Dios se esconde, aún en la impureza, Amán es el Esther mismo. Amán es el que provoca el Esther Panim, el que Dios se esconde. Amán es el que provoca la oscuridad. Amán es el que se engrandece aún cuando es malo, y esto es parte de la oscuridad donde vemos tzadik que le va mal y rasha que le va bien. Y por eso la fuente en la Torah de Amán está en donde Hamin Haetz, cuando Dios le preguntó a Adam Arishon, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te los descubrió? Y tal vez comiste de esta fruta que yo te dije no comer. Y yo pregunto, en tiempo donde hay Gilui Shechina, en tiempo donde Dios aparece de una manera clara, de una manera donde no hay lugar para no creer en Dios, como fue en Har Sinai, hay lugar para una pregunta como esta, de que ¿quién te descubrió que estás desnudo? Que tal vez comiste o no comiste, que Dios le preguntara a una persona. El hecho que se le pregunta eso a una persona significa que tal vez la persona cree que Dios no sabe. Si Dios le pregunta a mí, que sí que Dios no sabe. Y si estamos en una situación donde Dios está tan abierto, tan claramente lo vemos, ¿cómo hay lugar para creer que Dios no sabe? Si seguro cada uno sabe que Dios sabe todo. Y si Dios le pregunta eso a Adam Arishon, quiere decir que Adam Arishon ya estaba en una situación de Esther Panim. Con el hecho que comió de la fruta, ya no estaba la apariencia de Dios tan clara. Con el hecho que Dios le pregunta, Adán puede creer que si Dios me tiene que preguntar, tal vez no sabe. Y si esto lo puede pensar, quiere decir que no hay tanta claridad en la apariencia de Dios. Hay un poco de obscuridad. Quiere decir, significa que hay Esther Panim, y esto es Amán Arashach, exactamente. Por eso Amán min Torah minayin, Hamin Haetz Asher Tzivitija, es precisamente lo que es Amán, el Esther Panim. Con esta pregunta de Hamin Haetz,
empieza este juego de escondidillas entre Dios y el pueblo de Israel, donde a partir de este momento la misión de la persona es buscar primero y encontrar a Dios que se está escondiendo. Por lo tanto, la fiesta de Purim lleva ese nombre de acuerdo o como memoria del goral que hizo Amán, porque el goral es la única manera de descubrir lo que está en lo interno, en esa oscuridad, y esto es toda la misión de la fiesta de Purim, que aprendamos a través de esta fiesta encontrar a Dios, aún en tiempos de oscuridad, donde hay Ester Panim, Aster Astir Panay Bayom Ahu, encontrar a través del goral y a través del buen olor que se esconde en las profundidades de la impureza, descubrirlo, acercarse a Dios y traer el tiempo de la Geulah Shlema, donde ya no va a haber Ester Panim, donde ya no va a haber oscuridad, sino una luz increíble, más de lo que había en Yetziat Mitzrayim, donde ya no va a haber libre albedrío y no va a haber otra opción y todos vamos a estar apegados en Dios.